Estas son las 5 veces que Ilia Topuria se convirtió en una bestia. He's an animal, dude. He's a real problem. He has got a very, very bright future. Con un récord profesional invicto de 16 victorias y 0 derrotas y en solo 8 peleas en UFC, Ilia Topuria se ha apoderado de la división de peso pluma de UFC, convirtiéndose en el campeón en el proceso, título que defendió recientemente en UFC 308 contra un peligroso ex campeón llamado Max Holloway. Pero, ¿cómo llegó a esta posición en tan poco tiempo? Bueno, comencemos con la segunda pelea de Ilia en UFC, donde envió a Damon Jackson a otra dimensión. Ilia ingresó a la UFC en 2020 como un prospecto invicto con 8 victorias y 0 derrotas después de que un atronador knockout a Stefan Goncalves en Brave Combat Federation 29 le consiguiera un contrato con la UFC. Por impresionante que fuera su última pelea fuera de UFC, su debut en UFC contra Youssef Zalal en 2020 no fue tan emocionante, ya que luchó hasta obtener una victoria por decisión unánime. Pero después de que los fanáticos no mostraran interés extra en Ilia, después de la actuación de lucha libre, rápidamente se dio cuenta de que necesitaba dar un paso más y lanzar fuegos artificiales para llamar la atención. Así que más tarde ese año, Ilia se aseguró de mostrar un lado diferente de su juego para su segunda pelea en UFC, cuando se enfrentó a Damon Jackson en UFC Vegas 16. En la pelea, Ilia demostró que estaba a un nivel superior a Jackson al lanzar combinaciones poderosas, y apenas 2 minutos después del primer asalto, derritió por completo a Jackson con un gancho de derecha asesino al final de una combinación. Fue entonces cuando los fanáticos notaron por primera vez el verdadero poder de golpeo de Ilia. Do you feel you're one of the strongest, most powerful punchers in that division? Yeah, of course. I'm young. I have a lot of things for improve. And I'm the next champion, you know. And that was what I was saying since long time ago. Con una actuación tan brutal como esa, Ilia se metió en problemas con Ryan Hall, al menos en el papel. Pero lo que sucedió dentro del octágono solo reafirmó que Ilia realmente era un luchador de verdad. Hall llegó con mucha expectativa debido a sus impresionantes habilidades en BJJ, pero Ilia no vio nada en su juego que representara una amenaza real para él. For me, he's like a normal person. How can I say you? Like nothing special for me, because like I said you, where I grow up, I have a lot of guys who has a very similar style to him. So it's a good opportunity for me. En UFC 264, Ilia demostró que tenía razón cuando evitó inteligentemente cualquier pelea en el suelo, ya que Hall intentó demasiadas volteretas y manari, y con solo 20 segundos restantes en el primer asalto, Hall perdió el equilibrio después de fallar una patada giratoria hacia atrás, antes de que Topuria se abalanzara rápidamente sobre su oponente en el suelo y dejara al luchador de BJJ inconsciente. Mira que esté por delante. There's no one special, there's no one worth mentioning. You can name 15, number 8, whatever. I'm here to be number 1, and that's my goal, to be the number 1 guy. Este también fue el momento en que Ilia comenzó a mostrar su confianza en sí mismo, prediciendo que sería el cabeza de cartel de eventos importantes. Carteleras tan grandes. I'm very happy to be on this big card, but I know deep down, I know within me, one day I'm going to be headlining big cards like this. I'm going to be the guy who's going to be the main event winner. Y aunque Ilia ya estaba ganando el carisma y el talento de una superestrella, todavía no se había enfrentado a una prueba realmente difícil, y su siguiente pelea fue una que casi le dio su primera derrota. Unos meses después de vencer a Hall, Topuria reservó una pelea contra el héroe local, Jai Herbert, en UFC Londres en marzo de 2022, y su viaje a la capital de Inglaterra estuvo lleno de caos cuando participó en una pelea salvaje con Paddy Pimblett en un hotel, solo unos días antes de la pelea. Ilia parecía más preocupado por la disputa de Pimblett fuera de la jaula que por concentrarse en su pelea con Jai Herbert, y Herbert estaba ansioso por sacar provecho de esa distracción. I don't beat this man, let them waste their energy doing whatever they're doing, you get me? I'm doing my thing.
Yeah, I'm out here just chilling. Last night I'm chilling, playing chess, drinking a cup of tea, you know what I mean? Slippers on and that. They can waste their energy doing what they want to do. I'm just out here chilling, ready for Saturday. Herbert casi le hizo pagar a Topuria por pasarlo por alto cuando derribó al georgiano con una patada a la cabeza, pero afortunadamente las habilidades de lucha de Topuria fueron útiles, ayudándolo a asegurar un derribo crucial para sobrevivir al susto inicial. En el segundo round, Topuria ajustó su estrategia, comenzó a encontrar su alcance y a medida que ganaba confianza, comenzó a aumentar la presión. Aproximadamente al minuto de iniciado el segundo round, Topuria atrapó a Herbert contra la jaula y le asestó uno de los golpes de derecha más desagradables en la historia de la UFC para convertir a su oponente en gelatina. Fue otra gran victoria para Topuria. Jai Herbert is a nasty stand-up fighter, and he caught Topuria with the perfect head kick. And Topuria, was in real trouble. He got dropped, and he scrambled, got a hold of him. Next round sent him into the dark lands. Incluso el propio Topuria se sorprendió por el alcance de su propio poder. Did you picture it in your head, it finishing that way? No, I really didn't expect to finish him in this way, because the game plan was to take the fight to the ground. But we had to change the game plan, because I was surprised that in the first round he was really fast, good movements, and we had to change the game plan. I had to pressure him in striking and put him a combinations. Con cada victoria dominante, Topuria se acercaba cada vez más a una oportunidad por el título, pero estrellas en ascenso como Bryce Mitchell también estaban en el mismo camino, así que cuando los dos se enfrentaron en UFC 282, los fanáticos esperaban una pelea muy reñida. Antes de la pelea, Bryce estaba listo para todo, estaba listo para dar una paliza. I don't care what he focuses on, brother. I really don't. All I know is I'm showing up to whoop ass. O estaba preparado para recibir una... I've had my ass beat quite a bit in the gym, and, my neighbors kicked my ass when I was little. I don't see myself as undefeated, so, I see myself as a dude who can take an ass whooping and who ain't afraid of nobody. Topuria no perdió tiempo en darle una paliza a Bryce al conectar una combinación dura segundos después de iniciada la pelea que hizo tambalear momentáneamente a su oponente. Mitchell intentó responder con derribos, pero luchó por obtener un control real. Topuria continuó conectando golpes fuertes en el segundo asalto, poniendo a prueba la resistencia de Mitchell y finalmente derribándolo. Con una presión implacable, continuó el ataque hasta que logró un derribo propio. A partir de ahí, Topuria aplicó con destreza un triángulo de estrangulamiento, obligando a Mitchell a rendirse y ampliando su récord a 13 victorias y 0 derrotas. Después de otra victoria por decisión dominante, Topuria desafió al entonces campeón Alex Volkanovski, afirmando que nadie en la división de peso pluma de la UFC podía igualar sus bestiales atributos. That no one can match my level of skill inside the cage. Con 6 victorias consecutivas en la UFC, Topuria era una fuerza a tener en cuenta, lo que llevó a la UFC a tomar la decisión inteligente de emparejarlo contra Alex Volkanovski en la UFC 298. Como campeón con 5 defensas exitosas del título, Volk llegó a la pelea como el favorito, pero el mundo de las MMA estaba al borde de presenciar una demolición histórica. De cara a la pelea, Ilia rebosaba de tanta confianza que a muchos les recordó a Conor McGregor. From his girlfriend, to his words, to his team. This reminds me of Conor about to fight Jose Aldo. Topuria incluso le lanzó un golpe a Volk llamándolo viejo, lo que el australiano aceptó hilarantemente al presentarse a la conferencia de prensa vestido como un abuelo. Man, just having a bit of fun with it, you know what I mean? So, you gotta do it, La conferencia de prensa estuvo llena de energía, con Topuria diciéndole audazmente a todos que él iba a ser el nuevo rey y disparando contra el campeón y la multitud. Most of your opponents in the past have, said that they could beat you, but they offered you a lot of respect. Ilia hasn't really offered you that respect. Don't even compare me with his past opponents. Well, what do you make of it? What do you make of that energy that he's bringing? That lack of respect? What do you make of that? Shut up. Hey, you see how he came dressed? You already know what's going to happen. You just came ready for the retirement. Look how you look as an old man. Get a good spanking, that's what's going to happen, hey. Shut up, you two, okay? El georgiano se entregó por completo, haciendo grandes afirmaciones y predicciones que llevaron a muchos a creer que simplemente era un peleador arrogante que buscaba una lección de humildad. You see that belt
Yeah, That's I've the seen it last for day a you while enjoy now, and that I'll belt. keep seeing it. That's the last days you are enjoying that belt. Topuria puso su dinero donde está su boca cuando entró en la jaula, entrando al octágono e intercambiando golpes con Volk en el primer asalto, antes de asestarle un derechazo aplastante que envió al campeón al olvido en el segundo asalto. He caught me. That's that. I felt good in there. I felt like I seen everything early. You know what I mean? But he ended up catching me. I was pretty comfortable in the first round, and then we started being like, we'll start to do more. I was just about to do more, and he caught me. So it's just the game. Desde que ganó el cinturón, Ilia se inclinó por completo hacia el personaje de villano, llamando a toda la división de peso pluma y poniéndolos sobre aviso. I mean, when you look at the division, who makes sense to you in your mind? Who stands out? No, nobody. The division really sucks. We need a new challengers. We need a couple of more fights in the division. So we'll see what's going to happen in the future, and hopefully we're going to have some clear challenger. But right now, there is nobody. Estas fueron las ocasiones en las que Ilia Topuria se convirtió en una bestia. Si disfrutaste el video, asegúrate de ver las ocasiones en las que los arrogantes villanos de UFC respaldaron sus palabras basura y destruyeron a sus oponentes.